noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Conéctate TVU por nuestras pantallas. Día viernes 16 de junio bendigo, y hoy el cine y las propuestas audiovisuales se toman nuestro programa. Y para conversar de aquello tenemos dos invitados en nuestro panel y ya estamos con Manuel Rivera, que es el máster en Educación Audiovisual de la Universidad de Andalucía, si no me equivoco. Muy buenas noches, Manuel. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ti por estar con nosotros. Y también nos acompaña Carlos Llévenes, que es el presidente de la Comisión Fílmica del Biobío. ¿Cómo estás, Manuel? Carlos. Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. A ustedes por estar acá con nosotros. Vamos a partir hablando de lo que hoy nos convoca, que tiene que ver particularmente con las producciones audiovisuales, con el cine, pero todo más bien arraigado acá en la región del Biobío, que ustedes son también de acá y me imagino que manejan todo lo que ha tenido la evolución del cine y las producciones. ¿Cómo se ha dado eso de la producción audiovisual acá en la región? Parto contigo, Manuel, porque claro, las producciones audiovisuales normalmente se desarrollan en Santiago, ahí están las más grandes productoras. Cuando llega acá al Biobío y se empieza a desarrollar también ese ambiente. Bueno, es un ambiente que ha ido creciendo en el último tiempo, de hecho algo que se discute permanentemente en la escena audiovisual local, y yo creo que está potenciado por distintos factores. Primero por la formación académica. En la región hay 3 instituciones que forman audiovisuales, digamos, a comunicadores y a directores audiovisuales. De hecho me toca trabajar en la Universidad Católica como académico, que es una universidad más que forma audiovisuales. Están también los festivales de cine, por ejemplo, está el Festival de Cine Lebu, Frontera Sur, está Biobío-Cine, y hay también organizaciones que están también empujando esta escena, por ejemplo la que está a cargo Carlos, como la Film Commission. Hay una industria creativa además importante y relevante también que está empujando el desarrollo de la producción local. Que ha ido obviamente en evolución. ¿Cómo lo ves tú también, Carlos, desde tu visión ahora de presidente de la Comisión Fílmica del Biobío, que me imagino que tú también puedes contarnos un poco de esta evolución que ha tenido acá las producciones audiovisuales en la región y el crecimiento también de ese aspecto? Sí, lo primero, me sumo un poco a este panorama más bien reciente, ¿ya? Sin embargo, estamos a 2 años de cumplir 100 años, ¿cierto?, de la primera película, creo que es súper necesario ponerlo eso, de la primera película realizada como en términos de producción largometraje en Biobío, 1925, Canta y no llores corazón. Ya, entonces estamos como a las puertas de 100 años. Del 100 años del cine penquista, en donde en ese intertanto ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿cierto? Hay una especie de trabajo, porque hoy en día estamos en una fase de encadenamiento productivo, en donde se suma al ecosistema, las escuelas audiovisuales, como decía Manuel, ¿cierto? Los departamentos de vinculación, las direcciones de extensión, distintas institucionalidades, ingresa estos dispositivos de economía, ¿cierto?, de mercadotecnia como Corfo, clave industria creativa, ¿cierto? Son varios los actores que comienzan a intentar aportar al encadenamiento productivo, pero tiene una larga data, ¿cierto?, en dictadura, el cine penquista, postdictadura, del 2004 en adelante, y se observan distintos segmentos cuando tú miras estos 100 años de cine penquista, distintas categorías, hitos, quiebres, y que nos llevan finalmente a este momento, digamos, de industria creativa, de encadenamiento productivo, en donde observo que, y la postura nuestra de la Comisión Fílmica, es como que estamos en un súper buen momento para poder seguir desarrollando esto que le hemos llamado no industria, sino encadenamiento productivo. Qué bueno eso también que mencionas de que en este momento están en este pic, más o menos, por así decirlo, para seguir desarrollándose también, que es tan importante. No sé cómo lo visualizas también tú, Manuel. Sí, quería complementar un poco también lo que agregaba Carlos. Y haciéndome también memoria, recordaba quizás que hace cerca del año 98, 99, me parece, una asociación que se llamaba ACORA, que era la primera asociación de realizadores y comunicadores audiovisuales del Biobío. Y desde acá, desde este Polo Sur, se definió, por ejemplo, temas legales. Me acuerdo que ACORA, por ejemplo, fue al Congreso Nacional a discutir en su momento, por ejemplo, la ley audiovisual. La plataforma audiovisual. La plataforma. O sea, pero los cimientos para lo que hoy está también. Es clave en ese momento, por ejemplo, es un momento, el Fondar, este instrumento de fomento, el Fondar, existía para todas las disciplinas, y a partir del trabajo
gremial colectivo, una especie como de preliminar a esto que después concebimos como la asociatividad, la colaboración, la economía de la colaboración. Un trabajo muy... esa es la película que te mencionaste. Claro, ahí está. Asociativo comienza a forzarse en la fragmentación del Fondar, que termina en el Fondo de Fomento Audiovisual, ¿cierto?, para categorías vinculadas a la producción audiovisual y cinematográfica. Así también surge el Fondo de la Música al año siguiente. Estamos hablando de los tempranos 2000, ¿cierto? Entre el 2000 y el 2005 se forjan, digamos, esto, porque antes estas instituciones y esta institucionalidad, claro, que toda depende del Consejo Nacional de la Cultura. No existe aún un Ministerio de la Cultura en ese momento. Eso es mucho más reciente. Claro. Y desde allí, en el fondo, de este impulso, creo, se suman ahora otros esfuerzos, por ejemplo, que vienen desde las universidades, como señalaba Carlos. Hay los centros de extensión, en la Universidad del Biobío, en la Universidad Católica, en la Universidad de Concepción, hacen regularmente ciclos de cine, hay cineclubes. Hay impulsos también desde las direcciones municipales a través de fondos FIC, por ejemplo. Aumenta la producción también independiente. Hay actores también que realizan, que propiamente quizás no son audiovisuales de formación. Se suman sociólogos, antropólogos. En la universidad, por ejemplo, han hecho documentales gente vinculada al área de química, al área de la ciencia, con documentales de preservación. Es decir, hay un... Es todo más bien multifacético, multisectorial lo que se da hoy en día. Se escapa un poco de la industria un poco más tradicional que uno conoce como el video corporativo, ¿te fijas? Como el corto o el documental, sino que se empieza a hablar, digamos, de un ecosistema un poco más amplio. Hasta el 50, por ejemplo, hasta el 50 la industria, la matriz, muy industrial, porque los compartimientos de la producción cinematográfica son muy industriales, de lógica muy industrial, te permiten tener, no sé, cámaras por unidades, subunidades, departamentos, ¿cierto?, muy compartimentadas. Es muy cinematográfica la industria, o sea, hasta el 50, el 30 es el siglo la década de oro del cine. Del cine. Y con posterioridad al 50, la televisión, ¿cierto? Surge ahí, 40 y tantos, ¿cierto? Comienza a abrirse el campo audiovisual. El campo cinematográfico sigue, digamos, como una capa, como una capa que se mantiene. Pero el audiovisual nace con la ayuda también de la televisión, de las tecnologías de la comunicación, claro. Comienza a aparecer ahí y en ese momento comienza el desarrollo ya de estos sectores que nosotros llamamos en la Comisión Fílmica somos un sector de múltiples sectores, o sea, es con una lógica muy multidisciplinar, ¿cierto? De desarrollo transdisciplinar, donde convergen en la Comisión Fílmica hay arqueólogos, antropólogos, ¿cierto? Sociólogos, me imagino también. Sociólogos, hay actores, cocineros, gente vinculada a la gastronomía, con mucha práctica y mucho ejercicio audiovisual, ingenieros en biotecnología. Digamos, es un sector muy audiovisual que comienza a apropiarse, somos un sector muy audiovisual que comienza, como Comisión Fílmica, estoy hablando en este momento, que comienza a apropiarse un poquito del formato, ¿cierto?, para poder establecer ciertos discursos, producciones en clave muy audiovisual, ¿cierto? Entonces se vuelve un sector multisectorial y eso es como bien interesante porque un poco cuando pensamos desde las universidades, yo también trabajo en la Universidad del Biobío, ¿cierto?, en la dirección de extensión y se piensa en las relaciones con las comunidades. Se piensa eso en un formato muy múltiple, transdisciplinar, que desborde las disciplinas de algún momento. Claro, para poder incubar a todos al mismo tiempo y llegar a todos los espacios en los que ustedes intentan también para poder volverse referente y poder, en definitiva, interactuar con las necesidades de la comunidad y dialogar, qué sé yo, el pensamiento y el conocimiento, fluir, digamos. Y eso creo que desde una orgánica como la que la Comisión Fílmica ha estado llevando adelante, no sé, lo hemos visto en la práctica. Yo no estoy teorizando mucho, sino que en la práctica hemos visto esos resultados experimentales salir y aparecer. Entonces, de 10 años de trabajo. Claro, que igual es harto tiempo. Hablemos también un poco, voy contigo, Manuel, ahora, de lo que han sido, como tú bien decías, la televisión fue un avance que sirvió para la aparición de esta industria audiovisual, pero también eso ha ido avanzando, por ejemplo, la televisión, después la llegada del internet, la diversificación de plataformas digitales, lo que hoy día es YouTube, o lo que pueden ser las plataformas como Netflix, Amazon, todo ha ido dando espacio para facilitar un poco más esta industria. No sé cómo lo ves tú también, Manuel. Así es, pues, la digitalización que comenzó también el año 2000, más o menos,
permitió democratizar un poco los accesos a la producción. Algo que a nivel de teoría, Scolari o Jansky en su momento hablaba un poco como del prosumer, digamos, de esta posibilidad que yo no solo sea consumidor, sino que también sea productor de contenido. Eso nos toca hoy más que nunca en el día a día. O sea, todos los que tenemos teléfonos móviles tenemos ahí un gran computador y producimos contenido regularmente. Claro. Hacemos reels, ¿te fijas? Hacemos... Desde lo más orgánico a... Claro, y eso también está reflejado en los estudiantes, está reflejado en el día a día. Gran parte, por ejemplo, de los estudiantes que nosotros tenemos en la sala de clases son youtubers, tienen sus canales, que hacen transmisiones. ¿Te fijas? Entonces, ya no es solo el audiovisual, insisto, como uno lo conocía, sino que todos producimos y consumimos. Por ejemplo, un caso de que mi hermano juega videojuegos y él transmite sin ser audiovisual, pero él, claro, solo fue buscando las aplicaciones para poder crear logos de su página, para poder transmitir, y es algo que la gente empieza a ser un poco más autodidacta y se abren también más los espacios. Claro, ahora desde ese primer aprendizaje inicial, incluso exploratorio, es que nosotros tratamos de encauzarlo, claro, con lenguaje audiovisual y con una formación un poco más académica, pero en el fondo es un ambiente donde todos generamos contenido, un contenido además que está rotando. O sea, este programa que está saliendo hoy, ahora en televisión, está en redes sociales, después van a ver cápsulas y yo lo voy a compartir, y Carlos lo va a compartir, probablemente tú también, y a través de fotografía, y podemos modificarla y podemos hacer una serie de otros subproductos basados inicialmente en un programa de televisión. Claro, en un mismo programa, como tú bien decías. Hablemos también ahora de lo que tiene que ver con el punto en que se encuentran las producciones locales. Cómo se puede hacer una evaluación también de lo que se está generando desde acá, de la región. Y ahora voy contigo, Carlos. Yo venía revisando el catálogo, se llama Ecosistema de la Producción Audiovisual del Biobío, que es una grilla de lectura para acercarse justamente a resolver cuestionamientos como los que tú estás realizando. Preguntas como cuáles son las películas, cuántas películas se han hecho, cuáles son las temáticas que se resuelven en las películas, que es un catálogo, un trabajo realizado por Joaquín Vara, Evelyn Munzmayer, Claudio Nostroza, Rodrigo Romero, Javier Januca Sangüesa y por mí. En pandemia nosotros nos preguntamos 2020, claro, es que veníamos con un desarrollo más o menos importante de producciones localizadas en el territorio, por ejemplo, inmersión, qué sé yo, veníamos como mucha locación, mucho trabajo de locación, qué sé yo, y viene la pandemia, y en la pandemia nos empezamos a preguntar qué hacemos. Bueno, empezamos a identificar, digamos, rápidamente cuáles son las potencias de lo que hay próximamente, y a lo mejor nunca retomamos el mundo como lo concebíamos antes, así que investiguemos, pues, y nos pusimos a investigar, generamos un catálogo con mira a los 100 años del cine penquista. Y en ese catálogo pudimos identificar, por ejemplo, cerca de 20 producciones, largometrajes solamente, entre el 2004, pues si tú me preguntas cuál es como el estado del arte, digamos, de los últimos 20 años del cine penquista, identificamos algunas temáticas, como 4 o 5 temáticas que están contenidas en el catálogo de la Biobío Film Commissions, y 20 películas, cerca de 20 películas largos que se han hecho desde la referencia de Subterra, ¿cierto?, hasta Inmersión, ¿cachai? Partiendo, y Subterra es una película muy importante donde está el patrimonio industrial, ¿cierto?, de la zona del carbón, Lota, qué sé yo, sector, ¿cierto?, pasando por algunas temáticas muy urbanas, pasando por temáticas muy rurales. Pensé en esto de Marcelo Gotelli, Pipeño, que está consignado en el documental, ¿cierto? Largos documentales y largos de ficción. Entonces tenemos los últimos 20 años una serie de temáticas que se repiten: la ruralidad, la interculturalidad, los trabajos de Rodrigo Romero, por ejemplo, o Amucán de Toro, ¿cierto? Que buscan evocar también las problemáticas de acá, de la región, puede ser también, para entregar también un poco del producto naciendo también de las raíces de acá. Hay esa lectura, por ejemplo, la ruralidad está presente en Canta no llores, ¿cierto? Corazón del 1925. La industria creativa empieza a asomarse también hacia finales de la segunda década, ¿cierto?, del siglo XXI. Comienza a asomarse la industria creativa en los trabajos, por ejemplo, que Molotov Cine está ahora desarrollando, vinculados a mi nuevo estilo de baile, ¿cierto? La historia de un poco de la banda de Emociones Clandestinas en un momento. Está desarrollando esa temática.
Y pudimos identificar cuatro o 5 áreas en un marco de temporal de 20 años y 20 películas aproximadamente. Y hay un momento en que 20 largos solamente, Greengrass, la película, bueno, Inmersión, que explora y explota de alguna manera, ¿cierto? La diversidad también escenográfica, de los espacios que tenemos acá espacio que tenemos, claro, ya no temática cultural, sino más bien, bueno, biocultural, digamos, ¿cierto? Más vinculada a los parajes, filmar una película íntegramente en el medio de un lago, ¿cierto? Es un desafío y que finalmente termina en Amazon. Entonces, un poco pensaba, cuando le preguntabas a Manuel eso, pensaba cómo también el criterio de consumo de ese contenido varió a partir de las plataformas digitales también para poder estar. Claro. Los invito a que nos conectemos un poco al pasado con una nota que es del año 2007, si no me equivoco, me puede corroborar el director arriba. Ya, 2007, que comenzaron las grabaciones de Johnny 100 Pesos, que se ocuparon las locaciones de acá, Colihumo, Tumbes, Concepción, incluso la Universidad de Concepción, y los invito a ver esa nota que tenemos de Conéctate al pasado para rememorar un poco. Sonido. Celulares en silencio, chicos, por favor. Había que guardar silencio, cámaras listas y acción. ¡Acción! La vida lo trajo hasta el Biobío después de 20 años y un día. El paso del tiempo se nota, ya no es joven y las respuestas pueden estar acá junto al mar. Este paisaje simplemente maravilló a la producción de Johnny 100 Pesos y no dudaron en traer al famoso personaje hasta las locaciones del Gran Concepción. No se dedicó a delinquir ni a perder el tiempo, sino se dedicó a la lectura. Es un personaje culto, se dedicó al ejercicio y bueno, tiene perspectivas positivas saliendo de la cárcel, pero bueno, de repente se encuentra con sorpresas no previstas y es cuando bueno, comienza la historia y comienza nuevamente ese Johnny a respirar nuevamente 20 años después. El encuadre estaba perfecto, aunque faltaba un poco de maquillaje. Upertino ha vivido en Colihumo toda su vida. Jamás imaginó que una película utilizara su casa para un rodaje. De hecho, no conocía a Johnny 100 Pesos. Yo no sé cuál fue la razón. Primero el sector, así que supongo que alguna razón debe haber. Es importante para difundir que Colihumo es un sector bonito y que lo conozca la gente. ¿Nunca se imaginó que iba a llegar una película? No, para nada. ¿Usted nos contaba que no conoce, nunca ha visto la película? No la he visto nunca. ¿No la va a ver? Ahora sí, naturalmente. Otros esperaban su turno. Interesante, o sea, igual es bacán que puedan ofrecer este tipo de trabajos, quizás, la oportunidad en sí para las personas que se puedan meter un poco en el mundo del cine y la creatividad en sí. Tengo un papel de soy un surfista. Soy surfista, solo parezco, no surfeo. Estas son las primeras escenas de la película en la región del Biobío. Todos concentrados, no se escapaba ningún detalle. El audio al menos estaba perfecto. Esta parte era muy importante, no podía salir mal. Absolutamente, es una parte fundamental de la historia lo que pasa en esta ciudad, así que van a tener que esperar hasta el próximo año para ver qué pasa. Él llega a visitar a alguien, no puedo contar más, pero les va a encantar, es un punto de inflexión dentro de la historia. Punto de inflexión en la historia, habrá que esperar a su estreno para conocerlo. Lo cierto es que este sonido, los bellos paisajes simplemente enamoraron a la producción, quienes ven al Biobío como posible escenario de muchas nuevas producciones. Esto que estamos haciendo hoy día aquí no sea solamente el único proyecto, la única película, sino que ojalá transformar esta experiencia, que hasta ahora ha sido, como digo, muy positiva, en una primera experiencia para próximos largometrajes. No es el que tenemos en Santiago, el cielo aquí es azul, uno ve un celeste que es inimaginable allá. Son tonteras chiquitas, ¿no? Así de visual, pero las hojas aquí brillan y allá uno no ve las hojas brillar. Todo eso que hace que la imagen sea mucho más atractiva. La iniciativa contó con el apoyo de Corfo en el Biobío. La razón, el film está pensado con una proyección internacional. En esta lógica de potenciar esta industria, nosotros generamos un efecto sinérgico que está relacionado no solamente con la retención del talento, ¿no es cierto?, a nivel regional, sino con la capacidad de atraer talento y a través de esta atracción de talento desarrollar capacidades tecnológicas que nos permitan en términos reales diversificar nuestra matriz productiva. Johnny 100 Pesos vuelve al cine. ¿Qué ocurrirá en Colihumo con la historia? Habrá que esperar al próximo año para conocer qué le preparó el destino a este popular personaje en su paso por la región del Biobío. Al menos nosotros no le podemos contar lo que este pescador le dijo.
Y ahí podíamos ver lo que era la producción que se estaba preparando para Johnny 100 pesos, esta segunda etapa. Manuel, la importancia de que se graben esto acá, pero lo consulto porque sirve también de experiencia, por ejemplo, para los estudiantes que puedan ir a visitar estas grabaciones, por ejemplo, para ver más de cerca lo que es la experiencia audiovisual ahí en terreno. Me imagino que eso también es relevante, sobre todo en la actualidad, cuando se vinieron a grabar teleseries como fue hace un tiempo que se grabó en Cocholhue. Hace pocos días tuvimos acá también otra... una serie que eligió La Cacería, que eligió como locaciones acá. Me imagino que eso también es importante para externalizar la región también. Sí, o sea, efectivamente, cada vez que viene una producción desde Santiago o internacional, lo que hace un poco es dinamizar el sector en donde se está grabando, digamos. Desde el punto de vista audiovisual participan, como tú bien decías, estudiantes, no solo viendo, sino que muchas veces ocupan un rol, tienen una responsabilidad dentro del equipo de producción, hay titulados. Están invitados también realizadores profesionales también a cubrir ciertos puestos de trabajo, pero también dinamiza, digamos, insisto, al lugar, porque cuando vienen actores necesitan hospedaje, tienen hoteles, necesitan desplazamiento, necesitan comer. Sirve como una inyección económica. Pero al final, claro, también. finalmente también mucha gente, como extras o alguien que de pronto facilita algún material o tiene su casa en arriendo, etcétera, se mueve también en torno a la película. Y eso es muy positivo. Es muy positivo, como señalaba Carlos, que las producciones aumenten en cada año y que se decida además utilizar locaciones regionales, además por las características geográficas que tiene, que son únicas. Así que es relevante desde todo punto de vista. ¿Cuál es el punto quizás de inflexión que creo yo que falta? Es después aprovechar esa oportunidad. Es decir, que estos ciclos, por ejemplo, de visitas sean permanentes, tratar de pronto de generar convenios, ampliar obviamente también la difusión, que esas películas después retornen acá, que se hagan exhibiciones abiertas o públicas. Claro, que no sea solo la visita a grabar, claro, sino que hay un nexo constante, claro, permanente. Y que nosotros además como espectadores paguemos después la entrada, vayamos al cine o escojamos la serie en Amazon, por ejemplo. Ahora Gref Marino, por ejemplo, actualmente está con una película en cine, que es una película distinta, una película un poco tipo drama de amor. Pero si nosotros no vamos al cine, esa película la van a sacar. Claro, ¿no? Si nosotros no la vemos en Amazon, como Johnny 100 pesos 2, también la van a sacar. Entonces, es bueno hacer ver que todos estos esfuerzos tienen que también tener después una continuidad. Yo creo que es clave esto de la dinamización económica. Es el quid del asunto. La película Johnny 100 pesos es 2018, ¿ya? Y la persona que salía de Corfo planteaba ciertas zonas de importancia como capital humano, tecnologías para... un poco hemos transitado nosotros esa brecha, ¿cierto? Esa brecha ya está un poco resuelta y en estos momentos estamos en dos líneas claras de trabajo como comisión fílmica, ¿cierto? Que tienen que ver con la dinamización, ¿cierto? Y el encadenamiento productivo. Reitero eso, como más que en los niveles de industria, vamos a llegar, pero no es un nivel de industria idealizado, sino más bien el nivel de industria que estamos creando a partir de los propios trabajos materiales que vamos desarrollando. O sea, es un nivel a escala, ¿cierto? Que a veces crece, es dinámico, a veces crece, claro, a veces disminuye, a etapas va y vuelve, digamos, como muy, en ese sentido, sistémico e integral. Entonces, es clave en estos momentos los incentivos para poder, la internacionalización. Como comisión fílmica estuvimos el año pasado en el último mercado de contenidos de Buenos Aires, Ventana Sur, ya que es el más importante de Iberoamérica. Éramos la única comisión fílmica de Chile presente en el stand de Cinema Chile. De hecho, éramos el par que las demás comisiones fílmicas de Buenos Aires, qué sé yo, Montevideo, podían observar para dialogar con Chile. E identificábamos que el elemento de cambio para la atracción de producciones fílmicas, que ni siquiera son atraer una película, sino que a veces establecer coproducciones con Brasil, con Uruguay, donde las redes ya están más o menos establecidas desde el trabajo que nosotros hemos desarrollado en los últimos años y específicamente en los últimos 2. Es clave el incentivo económico para poder atraer una producción que viene, gasta no sé, su presupuesto acá y recibe una restitución, un cash rebate, un tax rebate,
que a nivel de impuesto, ¿cierto?, le permite obtener una retribución de lo que dejó en el territorio. Entonces, identificamos el trabajo de las comisiones fílmicas en Iberoamérica, en Hispanoamérica, y es 30, 40, 50% de devolución a las producciones, donde nosotros no alcanzamos a competir, porque no tenemos... Claro, aún no está el mercado tan... No está el mercado, y dos, están todas las redes y los contactos para poder atraer cierto, filmaciones, y ahí es clave incentivos, dinamizadores de las autoridades que correspondan, ¿cierto? Así como Ministerio de la Cultura, gobiernos regionales, qué sé yo, Corfo, y poder establecer relaciones directas y económicas con las películas que buscan venir. Sí, por supuesto. Y con esos comentarios de ambos sobre lo que estábamos viendo de Johnny 100 pesos, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya estamos de vuelta. La Universidad de Concepción casi todos los años reconocido como una de las solicitantes importantes en el sistema de patentes, pero no solo en eso, sino que también en otros aspectos. Por ejemplo, el año pasado que modificamos nuestra ley de propiedad industrial y que consideramos las marcas tridimensionales, la Universidad de Concepción también presentó una de esas. Es decir, siempre está atento a lo que en vanguardia está ocurriendo y se incorpora con una excelencia que le permite ser uno de los principales solicitantes de patentes en nuestro país. Tremendamente satisfactorio obtener este segundo lugar en patentes de invención a nivel nacional que entrega INAPI, y en particular yo diría también muy felices por la tasa finalmente de aprobación, de aceptación, donde sabemos que es la tasa más alta a nivel nacional. Nos interesa presentar, pero también nos interesa que estas sean aprobadas. Esta buena tasa de conversión de solicitudes en patente guardan relación con capacidades que están en nuestra Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, con equipos y unidades altamente profesionalizadas en materia de transferencia tecnológica y en particular en materia de propiedad intelectual. La unidad de propiedad intelectual trabaja muy coordinadamente con nuestros equipos de investigadores e investigadoras, estableciendo una estrategia de protección integral. Te estuvimos esperando por tanto tiempo. Sabíamos que no iba a ser fácil, que si no estábamos preparados o si no estábamos a tu altura. Conocí un planeta habitado. Si no éramos capaces de entregarte todo el amor que merecías. Hasta que llegaste a nuestras vidas. Hola. Hola, Sofía. Hola, Sofía. ¿Quieres conocer tu pieza? Tú fuiste perfecta. Y lo único que espero es que a pesar de haber sido por solo un tiempo, hayamos podido hacerte inmensamente feliz. Tú puedes ser la familia de acogida de un niño, niña o adolescente y cambiar su vida para siempre. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. En Mundo, valoramos el trabajo en equipo y cooperación, porque sabemos que cada uno importa, suma y cuenta para entregar el mejor servicio, donde la sabiduría es valorada y se potencian las nuevas ideas, donde trabajamos la filosofía del estar bien, porque sabemos que el motor más importante de cada ser es la felicidad, donde el buen trato y compañerismo no es una opción, sino una manera de vivir y crecer mutuamente. Por ti, por ser más. Mundo, tecnología al alcance de todos. Y ya estamos de vuelta con esta segunda etapa y parte de Conéctate TVU. Y ahora vamos a la revisión de nuestros sitios web. Vamos a revisar algunas notas para discutir aquí con nuestros invitados. Vamos a la primera nota, director. Ahí está.
Estudiantes de Dirección Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción presentan publicaciones digitales, una iniciativa que busca motivar la profundización en aquellos aspectos que están insertos en este apasionante campo creativo. Manuel, cuéntanos un poco más de aquello, cómo lo vives también tú con tus estudiantes, este nivel de crecimiento y las distintas alternativas que tienen ellos para desempeñarse en este rubro. Ese fue un muy interesante proyecto que fue respaldado por la universidad a través de un fondo interno, que es un fondo de apoyo a la extensión académica, ¿ya? Y los alumnos de Dirección Audiovisual y Multimedia participan de un curso con la profesora Carla León, ¿ya? A quien saludo y siempre felicito por este enorme proyecto. Y lo que hacían era generar discusión, reflexión sobre el proceso de gestión y de financiamiento audiovisual, sobre cómo se abordaba un poco la discusión nacional o regional sobre estos temas. Y esos cuadernillos son reflexiones, son tipo ensayo, digamos, nacido desde el seno de la asignatura de Carla, y que además promovía discusión. De hecho, se hacían foros y mesas, digamos, de trabajo para abordar esas temáticas. Es un libro que está descargable. La gente puede buscar cuadernillo reflexivo FAE UCSC, por ejemplo, y va a llegar al enlace y lo puede descargar. Y me parece que fueron 2 o 3 años donde se realizó este ejercicio. Que me imagino fue enriquecedor también para los alumnos. Así es, porque como ya decía, el audiovisual no es solo la cámara y el trípode, sino que además permitir un poco la teorización y la reflexión. Y está basado más en bibliografía, digamos, y en datos más cuantificables de lo que pasa en la región, tanto desde televisión, cine, el rol de la mujer en la producción cinematográfica, etc. Así que son cuadernillos muy interesantes. Ahí tenemos ahora otro link del diario Concepción. Concepción logra el sello Feel Friendly para el rodaje de películas. Locaciones penquistas se suman a este catálogo de ciudades amigables con la industria. Imagino que eso también tú, desde tu visión como presidente de la comisión, igual es importante para Concepción que se tenga ese sello que suma las locaciones penquistas dentro de este catálogo. Sí, pues nosotros gestionamos este sello, estuvimos varios años trabajándolo con la Dirección de Cultura Municipal. Consiste en conseguir determinadas características que hacen una ciudad amistosa con la producción cinematográfica y te permite, como toda certificación, ponerla en valor cuando algún proveedor de algún servicio quiera venir acá. Esto fue varios años, también en pandemia. También como que en pandemia logramos activar una serie de trabajo administrativo, de gestión de procesos, de determinados flujos muy vinculados al encadenamiento productivo, ¿cierto? Pero que muchas veces por estar en soporte de registro o, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con inmersión. Cuando inmersión llegó al territorio, se trabajó, se fue a buscar un festival de cine, inmersión. Y se identificó una película que pudiéramos traer, se le ofreció una locación y llegaron, entonces fue prospectivo desde el inicio. Cuando vino la pandemia pudimos dedicarnos al desarrollo de estos materiales de una manera más específica, porque, digamos, el trabajo de oficina se volvió más amigable y más riguroso, ¿cachai? Más riguroso. Entonces creo que esto, no muchas comunas, somos 3 comunas en Chile que tienen este sello. Ah, súper poco. Sí. ¿Y nos puedes contar un poco las características que tienen que tener estos espacios, al menos a grandes rasgos, los que hay que tener para ser una comuna considerada amigable con esta industria? A ver, esto fue en 2020. Eso es, mira, tener un contacto, un set de locaciones, es muy administrativo, es una cosa así. Ya no es tanto de paisaje ni de espacio, sino más bien. No es muy administrativo, sino más bien tener un referente y un contacto en una oficina vinculada al desarrollo de proyectos. Por ejemplo, si yo quiero hacer una película, tener una hoja de ruta, ¿cierto? Para poder activar un protocolo, tener un protocolo. Tener un protocolo para activar una grabación en una ciudad. Y ese protocolo significa tener una hoja de ruta de cómo hacerlo y un encargado y una contraparte, tanto institucional como en la Comisión Fílmica, que desarrolle ese dispositivo, que ejecute un dispositivo. Y eso no se había podido desarrollar. Es una tecnología, bueno, todos parten con esto de las comisiones fílmicas en la locación, ¿cierto? Un bonito paisaje. De hecho, nosotros vamos a cualquier lado y siempre nos dicen, oye, acá hay unos ríos y una cascada, qué sé yo. La gente, en todos los lugares, la producción cultural es propia.
propia, entonces tiene su propia identidad y sus propias fortalezas. Pero no cualquier locación configura ser susceptible a la recepción de una producción, digamos. Hay lugares que son extremadamente bellos, pero no cumplen con estos requisitos que se solicitan. Que son de operaciones, ¿cierto? Que son de logística, de operaciones y que están más bien vinculadas a la producción ejecutiva, no a la dirección de fotografía, por ejemplo. Entonces ahí se comienza a articular y nosotros funcionamos como articuladores y, como decía Manuel, dinamizadores de esa gestión positiva, que termina en economía la mayor cantidad de veces. No quería dejar pasar la situación, por ejemplo, en el bloque anterior, cuando dábamos el caso de Inmersión. Inmersión, cuando llega acá, es una película de... Bueno, no quiero... pero el 25%, no me acuerdo la cifra, o sea, me acuerdo, exacto, pero podría fallar. Entonces, estoy claro en el presupuesto que ejecuta en el territorio. El 25% del presupuesto total de la película lo deja en el territorio de la Nalhue Cañete, ¿ya? Entonces, un cuarto de la producción, no importa si, o sea, sí, claro que importa, pero el monto total, digamos, el 25% de ese monto total ¿va es un destinado porcentaje. para el lugar donde se... Claro, nosotros establecemos algunas mediciones de cómo las producciones acá, no es que agenciemos los territorios, sino que después establecemos unas mediciones en términos microeconómicos para identificar cómo se dinamiza la economía con estas producciones. Dónde gastó, cuánto gastó, cómo lo hizo y cómo podemos mejorar ese sistema. Hace años ya lo venimos haciendo. Entonces identificamos que el 25% de la producción de Inmersión, por lo tanto, es y en una temporada baja, en donde el agenciamiento, ¿cierto?, del servicio turístico, hotelero, por ejemplo, no está ocupada. Entonces, una relación súper positiva para el encadenamiento local. Y para lo que venga aquí en adelante, que da buenos indicios también de lo que se puede hacer de aquí a futuro, por supuesto. Pudimos fiscalizar la película, acompañarla, obtener materiales de ello y hacer una premia cuando se devolvió. Claro que eso de los públicos y cómo se relaciona después la película con esa gran distribución, un poco escapa al desarrollo del trabajo que nosotros hasta el momento venimos haciendo. Lo que tienen hasta ahora. Hasta ahora. Podríamos también empezar a ver, digamos, cómo participamos en eso. Pero sin duda me imagino que la industria está creciendo y por ejemplo, en la universidad, futuros productores audiovisuales, futuras personas que van a ser productoras al final de estos espacios, estas producciones que están acá en la región, que quizás van a ser parte también de esta comisión fílmica del Biobío, y se van a entrelazar todos las personas que ahora les interesa esta industria. Yo les quiero agradecer a ambos por haber estado conmigo acá en el programa y con toda la gente que nos estaba viendo, para acercarnos un poco más a la industria cinematográfica, lo que se está haciendo acá en la región y a lo que se va a hacer de aquí en adelante. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por la invitación y como cierre, hacer el llamado a las autoridades correspondientes, ¿cierto?, a fomentar la industria del cine de manera clara, de manera precisa. Ya hace unos años, un poco con el REC, se observó una instancia de fomento al encadenamiento productivo que tiene que ver con esos materiales, ¿cierto?, materiales vinculados a la música, vinculados a la capacidad hotelera, ¿cierto?, vinculados a ese sector de la industria creativa, como se ha denominado, ¿cierto? Nosotros necesitamos fuertemente, en estos momentos tenemos películas por venir que requieren incentivos como este 30%, 40%, ya más o menos está claro en la industria que así funciona. En la industria, de lo contrario, es muy difícil de que puedan venir, y nosotros tenemos más o menos un plan de desarrollo que ya observa la llegada de producciones en el próximo semestre y en el primer semestre del otro año. Entonces es clave seguir trabajando en el desarrollo de incentivos concretos para la atracción de y ahí las autoridades también son un actor clave para el desarrollo de esto. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, a ambos por estar acá, les agradezco nuevamente, y a toda la gente que nos está viendo por Conecta de TVU. Me despido, que tengan un muy buen fin de semana y muchas gracias. Conecta.